Mi hija solicitó un crédito a mi nombre por 90 millones para comprarse una casa. Yo no tenía ni idea, hasta que un día llegó una carta del banco. Ni siquiera me invitó a su inauguración, fui por mi cuenta. Abrió la puerta, me miró sorprendida y preguntó: ¿Y tú cómo llegaste aquí? Yo solo asentí con la cabeza, señalando al hombre del banco que me acompañaba. En ese instante, su rostro se tornó lívido. Antes de comenzar esta historia, les pido que se suscriban y le den me gusta. Es muy importante para mí, me ayuda a seguir compartiendo más relatos como este. Ahora sí, comenzamos. El sobre estaba sobre la mesa de la cocina, junto con el resto del correo. Era blanco, como los demás, pero con el logotipo azul del Banco Nacional de Kamsk. Al principio no le presté atención. Era una mañana cualquiera, preparé café, me senté a revisar las cuentas de agua, luz y teléfono. Ya iba por la segunda taza cuando, de pronto, mi vista se detuvo en ese sobre. «Qué raro», dije en voz alta. «Nunca he tenido tratos con este banco». Abrí la carta y recorrí rápidamente las primeras líneas. Fue como un golpe directo al pecho. «Estimada Vera Vasilievna Stoliarova, le informamos del segundo impago correspondiente al crédito hipotecario por un monto de $950,000 estadounidenses. La deuda actual asciende a 7.243 rublos con 80 kopecks. De no realizar el pago en un plazo de 14 días, se iniciará el proceso de cobro judicial». Se me atragantó el café. «¿Qué crédito hipotecario?», susurré, sintiendo cómo se me helaba la sangre. «Soy pensionada, viuda, tengo 67 años. La casa en la que vivo la compramos con mi esposo en 1991, pequeña, acogedora, en la calle Cerezo. Todo está pagado desde hace décadas. ¿Qué crédito? ¿Qué casi $1.000.000? Tomé la carta y la releí. Dirección de la propiedad, ciudad de Zelenogorsk, calle Costanera del Lago, número 27. Fecha de formalización, 14 de marzo. Me temblaban los dedos. Yo no había solicitado ningún crédito. Ni siquiera había salido de mi barrio ese día. Llamé al número que figuraba en la carta. Banco Nacional de Kamsk, buenos días. Hola, soy Vera Stoliarova. He recibido una carta sobre el impago de un crédito hipotecario, pero debe tratarse de un error. Yo no he firmado nada. Un momento, por favor, voy a revisar los datos. Mientras buscaba en el sistema, me acerqué a la ventana. Afuera, mi pequeño jardín. Desde que murió mi esposo, hace 10 años, yo sola me encargo de todo. Mi hija, Natasha, y mi hijo, Leonid, viven por su cuenta desde hace años. Rara vez vienen a visitarme. A veces siento que estoy completamente sola. Señora Stoliarova, volvió la voz al teléfono. En nuestros registros consta que usted firmó una hipoteca por $950,000 el 14 de marzo, a un plazo de 30 años. Tenemos toda la documentación, copia de su pasaporte, declaración de impuestos de los últimos 3 años, y su firma. Eso es imposible. Debe tratarse de un fraude. Alguien ha utilizado mis documentos. Esto es un delito. En ese caso, le recomendamos acudir de inmediato a la policía y presentarse en nuestra oficina central con su documento de identidad. Sin embargo, hasta que la situación se aclare, usted sigue siendo legalmente responsable del pago. Colgué el teléfono. Me temblaban las manos y un zumbido me invadía la cabeza. ¿Quién pudo hacer algo así? ¿Quién tenía acceso a mis documentos? Entonces sonó el móvil. En la pantalla aparecía el nombre de mi hija. Natasha. Mamá, ¿no te habrás olvidado de que hoy es el cumpleaños de Zoya? Te esperamos a las 3. Pero por favor, no te pongas ese suéter verde, vamos a un restaurante, no a trabajar en el jardín. Sí, lo recuerdo. Tengo listo el regalo, una pulsera con colgante. Pero Natasha, tengo un problema. Me llegó una carta del banco. Mamá, no empieces, me interrumpió molesta. Si es otra de esas promociones, tírala a la basura. ¿Cuántas veces te he dicho que no leas todo ese correo? No es publicidad. Dice que alguien contrató a mi nombre una hipoteca de casi $1.000.000. Silencio. ¿Qué tontería es esa, mamá? Dijo por fin. ¿Quién le daría semejante crédito a una jubilada?
Seguro que entendiste mal. No me equivoqué. Tengo la carta en la mano. La suma, el plazo, la dirección, todo está claramente detallado. ¿Ya te mediste la presión hoy? ¿Tomaste tus pastillas? Su tono cambió sutilmente. Un cuidado forzado, ese tipo de atención que siempre escondía una irritación apenas disimulada. No me hables como si estuviera loca, no aguanté más. Estoy en pleno uso de mis facultades. Alguien robó mis documentos y voy a ir a la policía. Mamá, por favor, me interrumpió ella, no nos hagas pasar vergüenza. Pasaré por casa después del trabajo, miraré la carta. Pero por favor, no hagas nada hasta entonces, ¿de acuerdo? Está bien, iré, te esperaré, dije. Colgó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, tratando de entender por qué su reacción me había parecido tan extraña. No era preocupación lo que vi, sino una especie de nerviosismo. ¿Por qué temía tanto que acudiera a la policía? ¿Qué sabía ella? Y, sobre todo, ¿qué temía? A las 3 de la tarde ya estaba frente al restaurante. Se llamaba El Lirio Dorado, un lugar pretencioso en el centro de la ciudad, con precios inflados y porciones que cabían en una cucharilla. Sitios así eran los que Natasha siempre elegía, no por comodidad, sino para impresionar. Leonid, con su esposa e hijos, ya estaban allí. Él, como de costumbre, impecable en su traje caro, con un reloj que brillaba como si tuviera una reunión con un oligarca. Su esposa, Diana, altiva, con un peinado perfectamente cuidado. Los adolescentes, Nikita y Mira, ni siquiera levantaron la vista de sus teléfonos cuando me acerqué. Mamá, dijo Leonid, sin siquiera saludar. Otra vez no te peinaste, mira, te sobresale un mechón en el lado izquierdo. Hola, hijo, respondí con calma. Hola, Diana. Hola, chicos. Hola, murmuraron sin levantar la vista. Diana asintió con cortesía, cuidando de no cruzar su mirada con la mía. ¿Y Natasha? Pregunté mientras me sentaba. Se retrasa, respondió Leonid. Algunos problemas con otra familia. Ya sabes lo en serio que se toma su trabajo. Natasha trabajaba en servicios sociales, en el área de tutela infantil. Siempre decía que salvaba a los niños de padres irresponsables. A veces, en su tono se colaba un reproche, como si me incluyera entre esos padres. Pasó media hora antes de que Natasha por fin apareciera. Venía con su esposo, Fyodor, y con Zoya, la cumpleañera, mi nieta. Era alta para su edad, con el cabello perfectamente peinado y vestida con un traje caro, como recién sacado del escaparate de una boutique. La abuela vino, dijo Zoya con una sorpresa que sonaba forzada. Claro que vine, no me perdería tu cumpleaños por nada, sonreí, entregándole una cajita. Feliz cumpleaños, mi sol. Dentro hay una pulsera de plata con una estrellita. Zoya tomó el regalo sin mucho entusiasmo. Ni siquiera lo abrió. Lo dejó a un lado y enseguida se giró hacia su prima para mostrarle algo en el teléfono. Yo la miraba y sentía una punzada en el pecho. ¿Qué estaba pasando con mis hijos? ¿Con mis nietos? ¿Cuándo todo se volvió tan ajeno? Natasha se inclinó hacia mí y susurró. Mamá, por favor, no saques el tema del banco aquí. No es el momento. Hay gente, es una fiesta. No pienso hacer una escena, le respondí en el mismo tono. Pero no es una invención. Tengo en mis manos una carta oficial. Alguien ha solicitado un préstamo enorme a mi nombre. Natasha se irguió de inmediato y, con voz alta, preguntó. Mamá, ¿qué vas a pedir, ensalada o sopa? Elegí la ensalada en silencio. El almuerzo transcurrió en una atmósfera tensa. Natasha y Leonid hablaban de asuntos laborales y de vez en cuando me lanzaban preguntas como: Mamá, ¿sigues viviendo en esa casa tan grande? ¿No te sientes sola? ¿Te acuerdas del tío Sasha? No, la memoria ya no es la misma. Guardé silencio. Mi casa no es grande, tiene 3 habitaciones y una cocina. Pero en los últimos años, con creciente frecuencia, dejaban caer comentarios insinuando que ya era hora de mudarme a algo más pequeño, más cercano a la ciudad, de liberar espacio. Yo entendía, querían vender la casa y repartirse el dinero. Cuando Zoya comenzó a abrir los regalos, noté cómo Natasha y Leonid se cruzaban miradas.
Mi pulsera, la niña ni la había abierto. Anticuado, murmuró Natasha, con la clara intención de que la oyera. Estuve a punto de decirle que esa pulsera era una réplica de la que llevaba mi madre, la bisabuela de Zoya. Pero luego pensé, ¿para qué? Para ellos, lo que importa es el precio, no la memoria. El brillo exterior, no el valor real. Pero la historia no terminó ahí. Al poco tiempo, Natasha se acercó y me dijo: «Mamá, pasaré por tu casa en 1 hora. Vemos juntas esa carta». Asentí. Volví a casa en autobús, con el estómago encogido. El comportamiento de Natasha no solo era nervioso, sino también sospechoso. Evitaba el tema, desviaba la conversación, como si ya supiera perfectamente de qué se trataba. En casa me senté a la mesa, saqué la carta y la leí nuevamente. Avenida del Lago, número 27. El nombre me sonaba. Encendí el portátil, regalo de Leonid la pasada Navidad, abrí el buscador y escribí la dirección. Enseguida aparecieron imágenes de una casa lujosa de 2 plantas, con grandes ventanales y vista al lago. Casas así realmente rondan el $1.000.000. Seguí deslizando la página y me quedé helada. El mes de compra figuraba como marzo, justo el día en que se firmó el crédito. Y entonces, escuché el sonido de un coche afuera. Natasha había llegado. Me asomé. Un vehículo nuevo. Antes tenía un sedán común, ahora, una camioneta grande y reluciente. ¿Desde cuándo? Cuando entró, noté enseguida su nerviosismo, no me miraba a los ojos. Se arreglaba el cabello cada 10 segundos. Siempre hacía eso cuando se sentía culpable. ¿Dónde está la carta?, preguntó sin quitarse el abrigo. Se la entregué en silencio. Leyó rápidamente el contenido y palideció. «Esto debe ser un error», murmuró. «O una estafa. Alguien falsificó tus datos». «Eso mismo intenté decirte esta mañana», respondí con calma. «Iba a ir a la policía». «No», interrumpió de forma tajante. «Yo me encargo. Conozco a alguien en ese banco. Lo resolveré». La observé sin decir palabra. «Encontré la casa vinculada a esa dirección», añadí. «Es preciosa. Está junto al lago». Ella alzó bruscamente la cabeza. «¿Buscaste en internet?» «Sí. Y también noté que ahora conduces un coche nuevo». «¿Qué insinúas, mamá?» «De momento, nada. Solo observo». Natasha apretaba con fuerza el asa de su bolso. «Te dije que lo solucionaría. Solo te pido que no llames a nadie ni vayas a ningún lado». «Alguien ha sacado un crédito a mi nombre», dije. «Con una firma falsificada. Eso constituye un delito penal». «Nadie te va a quitar tu casa», gritó de pronto. «Siempre tienes que complicarlo todo». «Yo lo resolveré». Me callé. La miraba en silencio, viendo cómo unas manchas rojizas aparecían en su cuello. Siempre le pasaba eso cuando tenía emociones fuertes. Solo hay un tipo de persona que reacciona así, la que es culpable. «Fuiste tú», dije en voz baja, mirándola fijamente. «Fuiste tú quien contrató el crédito a mi nombre». Desvió la mirada. «Mamá, no digas tonterías. Voy a averiguar lo que pasó, te lo prometo». Me arrebató la carta de las manos. «Me la llevo, y ni se te ocurra hacer nada. Ni banco, ni policía, ¿entendido? Yo lo resolveré». Salió corriendo, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Me quedé allí, de pie, en medio de la habitación. Por primera vez en mi vida entendí, mi propia hija me había engañado, me había robado la identidad, había sacado un crédito. Comprado una casa. Y ni siquiera creyó necesario contármelo. Después de que Natasha se marchó, pasé un buen rato junto a la ventana. Todo me parecía absurdo, irreal, como si no me estuviera pasando a mí. Como si fuera un mal sueño. Me senté de nuevo al ordenador y abrí el correo electrónico. Era del mismo banco, Banco Nacional de Kamsk. Asunto del mensaje, duplicado del contrato de crédito. Stoliarova VV. Abrí el archivo adjunto, 9 páginas con letra diminuta. Todo oficial. Y al final, el apartado de la firma del solicitante, VV Stoliarova. La miré detenidamente. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. No era mi firma. Ni siquiera se parecía. Era una burda imitación, como si alguien hubiera intentado copiarla de memoria, mal inclinada, el trazo torpe,
incluso el apellido apenas legible. ¿Y el banco no notó eso? Me recosté en la silla. Empezaba a hervirme la sangre, pero no de rabia hacia el banco o hacia el correo, sino hacia Natasha, hacia Leonid, hacia todos los que durante años me trataron como a una anciana inútil, un estorbo. Abrí el cajón. Del cajón del aparador saqué una vieja libreta en la que, durante la vida de mi esposo, solía guardar los números importantes. En la última página encontré una anotación: Raan Jet, abogada especializada en casos de personas mayores. Zelenogorsk, calle Sovetskaya 15. Alguna vez me la recomendó una vecina. Decía que ayudaba a pensionistas engañados por sus hijos o familiares. Tomé el teléfono y llamé al despacho. Buenas tardes, necesito una consulta. Me llamo Vera Stolerova. Se trata de un asunto familiar. Sospecho de una posible estafa por parte de mi hija. Tenemos una cita disponible mañana a las 14:30. ¿Le parece bien? Colgué sorprendida de lo serena que había sonado mi voz. Esa noche dormí mal, los pensamientos giraban en mi cabeza. ¿Y si todo esto es un error? ¿Y si Natasha? No, no era ningún error. Robó mis documentos, falsificó mi firma. Compró una casa, pagó con una cuenta ajena. Usó mi vida. A la mañana siguiente, poco después de las 9, ya iba en el autobús rumbo al centro. Llevaba puestos mis zapatos oscuros, el abrigo, un viejo paraguas en la mano. En el bolso, el pasaporte y aquella carta. La oficina se encontraba en un edificio antiguo de ladrillo, cuidado, con un letrero que decía Derecho y Justicia. En la recepción me recibió una joven de cabello corto. Vera Vasilievna, puede pasar, la están esperando. El despacho no era como lo imaginaba, nada ostentoso, con ventanas grandes que llegaban casi al suelo, un par de macetas con cactus en el alféizar. Detrás del escritorio, una mujer de unos 60 años, vestida con un traje sobrio pero elegante. Buenos días, soy Raan Jet. Tome asiento. Su apretón de manos fue firme, sin excesiva confianza, pero con seguridad. Me senté, me contuve y comencé a hablar, primero sobre la carta, luego la llamada del banco, la reacción de Natasha. El restaurante, la casa que vi en internet, la firma falsa. Intenté mantener la compostura, pero la voz me temblaba. Contar la traición de una hija no es lo mismo que leer una carta, eso golpea en el pecho. Raan escuchó con atención, sin interrumpirme, haciendo solo algunas preguntas puntuales. Ni una vez miró el reloj. Cuando terminé, cerró su cuaderno y dijo: lo que me ha contado, Vera Vasilievna, es un caso clásico de usurpación de identidad. El hecho de que el delito haya sido cometido por un familiar agrava aún más la situación. Por desgracia, no es algo inusual. ¿Usted cree que Natasha realmente fue capaz? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. ¿Y usted qué piensa? Guardé silencio. Recordé su mirada, el coche nuevo, su reacción de pánico cuando mencioné a la policía. Creo que sí, respondí. Entonces tenemos 3 caminos, continuó Raan. El primero, presentar una denuncia penal. Vamos a la policía y, si se demuestra la culpa, podría haber consecuencias graves, incluso prisión. No, negué de inmediato con la cabeza. Es mi hija, no puedo. La segunda opción es una demanda civil. El tribunal puede declarar nulo el contrato y transferir las obligaciones del préstamo a quien realmente se benefició. No es un proceso penal, pero el escándalo sería considerable. ¿Y la tercera? Pregunté. Un acuerdo extrajudicial. Enviamos una carta formal a su hija exigiendo que asuma la deuda y le compense. La carta incluirá una advertencia de posible acción penal, lo que podría llevarla a negociar. Guardé silencio. Los 3 caminos eran difíciles. Pero quedarse de brazos cruzados lo era aún más. ¿Y si no hago nada? Susurré. Entonces se iniciará el proceso de cobro. Primero los recargos, luego lo pasará a una agencia de cobranzas, y finalmente el banco obtendrá una orden judicial para embargar sus bienes. Incluso la casa donde vive. Cerré los ojos. Se me vinieron a la mente las fotos de Zoya, los dibujos infantiles, los arbustos de jazmín bajo la ventana. Esa casa es mi vida. Mi todo. ¿Está dispuesta a luchar? Preguntó Raan con calma. Abrí los ojos.
Estoy lista. Acordamos comenzar con la opción más moderada, la carta extrajudicial. Sería redactada formalmente en nombre de Raan, con un relato detallado de los hechos, el crédito, el monto, la fecha de firma, la prueba de la falsificación y las exigencias, que el crédito sea transferido a nombre de Natasha, que me indemnice, o de lo contrario, habrá juicio y consecuencias penales. Firmé un poder legal, le dejé copias de mi pasaporte y la carta del banco. Raan colocó sobre la mesa un expediente del banco y una impresión del sitio web sobre la casa en la avenida de la Ribera del Lago, número 27. Empecemos con la cronología, dijo. Necesitamos establecer con precisión dónde se encontraba usted el 14 de marzo, fecha en la que supuestamente se tramitó el crédito. Me detuve a pensar. Sí, ese día tenía un chequeo programado en la Policlínica Municipal en 2. Desde las 8 de la mañana y hasta casi las 4 de la tarde. Pasé allí toda la jornada, análisis, cardiólogo, consultas. Perfecto, asintió. Solicitaremos un certificado, será una coartada irrefutable. Luego, me pidió muestras de mi firma, así como mi pasaporte y licencia de conducir. Se los entregué. Necesitaremos una pericia caligráfica, añadió. Y un punto más, ¿quién está abonando actualmente las cuotas del crédito? Encogí los hombros. Me acababa de enterar de su existencia. Solicitaremos un extracto de la cuenta, afirmó con decisión. Si no es usted quien paga, descubriremos quién lo hace. Con eso, concluimos nuestra primera reunión. Al salir a la calle, no sentí miedo, sino alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no me escondía, no guardaba silencio, no fingía que todo estaba bien. Estaba actuando. Los días siguientes transcurrieron entre ansiedad y espera. Raan recopilaba documentos, llamaba al banco, enviaba solicitudes al registro de la propiedad y a la policlínica. Yo intentaba llevar una vida normal, limpiaba la casa, leía, bordaba, pero los pensamientos volvían siempre al mismo punto. Al cuarto día, sonó el teléfono. Era ella. Vera Vasilievna, buenos días. Tengo novedades. Venga en cuanto pueda, hay detalles importantes sobre la casa. Una hora después, ya estaba en su oficina. Me recibió con la misma serenidad de siempre. Sobre la mesa había varias impresiones. Esto es lo que logramos averiguar, comenzó. La casa de la Ribera del Lago 27 está efectivamente registrada. Pero no a nombre de Natasha, ni siquiera de Fyodor. Entonces, ¿a nombre de quién? De una empresa llamada Cadwell Holdings LLC, registrada 2 meses antes de la compra del inmueble. El fundador, Fyodor Cadwell, su yerno. Apreté con fuerza el asa del bolso. ¿Por qué registrar una empresa? Para ocultar al verdadero propietario. En papel, es una persona jurídica, pero en la práctica viven allí ellos. Guardé silencio. Ya no era necesario preguntar nada. Lo entendía todo. Era un plan meticulosamente diseñado. La falsificación de mi firma era solo la punta del iceberg. ¿Y quién está realizando los pagos del crédito? Raan me entregó otro documento. Los pagos se hacen desde la cuenta corporativa de esa empresa. Está todo estructurado como si la compañía alquilara la casa. ¿Y el monto del arriendo? 1000 rublos mensuales, respondió. Para una mansión como esa, ni siquiera cubre los gastos comunes. Sentí cómo la amargura se me acumulaba en el pecho. No solo usaron mi nombre, convirtieron mi existencia en parte de una maquinaria. Lo planearon todo. Y además, continuó, ya tenemos la respuesta oficial de la policlínica. El 14 de marzo usted estuvo allí desde las 8:20 hasta las 15:45. El crédito fue tramitado a las 11:20. Entonces, físicamente era imposible que yo estuviera firmando nada. Exhalé lentamente. Lo tenemos todo, dije. La falsificación, la coartada, el vínculo con la empresa de mi yerno. Solo queda decidir. ¿Los enfrentamos primero o vamos directo a los tribunales? Dudé. Por un lado, merecían enfrentarlo todo sin contemplaciones. Pero por otro, estaba Zoya, mi nieta. No podía borrar de mi mente su rostro en el cumpleaños, sin demasiada alegría, pero aún con esa mirada infantil. Ella no tenía la culpa. Empecemos con una carta extrajudicial, dije finalmente.
Quizás aún quede algo humano en ellos. Raan asintió. Muy bien, está todo listo. Hoy mismo la enviaremos por correo certificado. Y aún hay algo más que le resultará interesante. He estado investigando, mire. Giró la pantalla del monitor. En ella se desplegaba el cartel de una empresa de catering. Les invitamos a la gran inauguración del nuevo chalet de la familia Cadwell, en la avenida de la Ribera del Lago 27. Banquete para 40 personas, cócteles, música en vivo, aperitivos de lujo. Me acerqué, observé la fecha, pasado mañana, sábado. Están celebrando una fiesta en una casa comprada con mis documentos. A costa de mis nervios, de mi miedo, susurré. Y ni siquiera me invitaron. Ni a mí, ni a nadie. Como si todo estuviera en orden, Raan apartó la vista de la pantalla. ¿Desea ir hasta allí?, preguntó. Asentí en silencio, no para armar un escándalo, aclaré, sino para que ella vea que ya no guardo silencio, que no soy una sombra, ni una anciana ingenua y dócil. Soy una madre, y tengo la fuerza para defenderme. Pasé todo el viernes sin poder comer ni dormir. Con una sola idea dando vueltas en mi cabeza, ella organizó una fiesta en una casa comprada a mi nombre y ni siquiera tuvo la cortesía de invitarme. Seguramente pensó que me quedaría callada, como siempre, que sentiría vergüenza yo, y no ella. Pero esta vez decidí actuar de otra forma. Con Raan acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería cerca del malecón del lago. Ella ya había coordinado con un agente judicial, un hombre joven, serio pero cortés, llamado Evgeny. ¿Estás segura de que quiere ir personalmente?, preguntó Raan. Absolutamente, respondí. No busco venganza. Solo quiero que me vea, que todos vean quién ha sido la verdadera víctima de esta estafa. No soy un papel, soy una persona. Caminamos en silencio por una acera prolija, como si fuera una tarde cálida cualquiera. Pero por dentro, hervía. A lo lejos apareció la casa, lujosa, con amplios ventanales, luces a lo largo del camino y un jardín perfectamente cuidado, como sacado de una postal. Desde el patio ya se escuchaban música, risas y el tintinear de copas. Es la hora, dijo Evgeny. Nos acercamos a la verja. Una joven con delantal, probablemente del servicio de catering, abrió la puerta sorprendida. ¿Vienen de la empresa de servicio? No, venimos por un asunto legal con la propietaria de la casa. No se preocupe, todo es oficial, respondió Evgeny. Entramos. La celebración estaba en pleno auge. Camareros servían platos, los invitados lucían trajes elegantes y vestidos de gala. Globos, luces, música en vivo de fondo. En el centro, Natalia, con un vestido claro y una copa de champán, hablaba emocionada sobre un sueño hecho realidad. Y entonces me vio. Su rostro se puso pálido, luego se tiñó de manchas, hasta quedarse inmóvil. Mamá, susurró, desconcertada. Buenas tardes, dije con calma. Tienes una casa muy bonita. ¿Qué haces aquí?, empezó a decir, pero Evgeny ya se había adelantado. Natalia Caldwell, anunció con voz firme, soy agente judicial. Le entrego oficialmente una citación en el marco de una demanda civil por fraude y falsificación de documentos. Tiene usted la obligación de comparecer ante el tribunal en un plazo de 21 días. Los documentos están adjuntos. Le extendió una carpeta. Todos los presentes quedaron en silencio. La música seguía, pero parecía ahora de otro mundo. Natalia no tomó los documentos. Seguía allí, inmóvil, con la copa en la mano. ¿Qué clase de disparate es este?, gritó Fyodor. ¿Es una broma? No, contesté, acercándome. No es ninguna broma. La casa donde celebran fue comprada con un crédito tomado a mi nombre, sin mi consentimiento y con una firma falsificada. He presentado la denuncia correspondiente ante el juzgado. ¿Estás loca?, murmuró Natalia con los dientes apretados. ¿Hiciste esto delante de todos? Tú lo hiciste cuando tomaste mi pasaporte, falsificaste mi firma y contrataste un préstamo de casi 100 millones. Y no solo no pediste disculpas, sino que decidiste celebrarlo con una fiesta. El silencio era absoluto. Algunos comenzaron a murmurar. Fraude, una madre demandando. Esto es un asunto familiar, dijo Natalia desesperada. No,
Negué con la cabeza. Lo que hicieron no fue propio de una familia, sino de extraños. De quienes utilizan a una anciana para su conveniencia. Entonces, desde un rincón, se oyó una voz. Abuela, Zoya, con un vestido sencillo, estaba en el umbral. Nos miraba a mí y a su madre. Sin comprender. ¿Es cierto?, preguntó. ¿De verdad tomaste el dinero de la abuela sin decirle nada? Zoya, sube a tu cuarto, gruñó Natalia. No es asunto tuyo. Sí lo es, intervine. Porque lo que ella está aprendiendo de ti, Natalia, es engaño y cobardía. Natalia dio un paso hacia mí. Lárgate ahora mismo. Llama a la policía si quieres, respondí con tranquilidad. A ellos también les interesará saber por qué la propietaria de esta casa vive en una vivienda adquirida con dinero prestado a nombre de una pensionista. Con una firma falsificada. En ese momento, Fyodor sujetó a Natalia por el brazo. Me tocó el codo y susurró. ¿Tú qué has hecho? Ella se soltó bruscamente. No ahora, no delante de todos, dijo alguien entre los invitados. ¿Cuándo es el juicio? Y entonces la gente comenzó a marcharse. Algunos evitaban mirarme, otros lanzaban miradas cargadas de lástima, y unos pocos, de juicio. Me giré hacia Natasha. Guardé silencio durante mucho tiempo, permitiéndoles tratarme como a un mueble. Pero ya basta, han cruzado una línea. No voy a vengarme, simplemente los haré responder por sus actos. Me di la vuelta y salí de la casa. Nadie intentó detenerme. Ya había oscurecido afuera, todo estaba en silencio. Caminaba y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. La mañana después de la fiesta llegó tranquila, serena, pero esa calma era engañosa. El teléfono sonó a las 7:15. Yo no dormía, simplemente yacía mirando al techo. En la pantalla, Leonid. Mamá, dijo sin siquiera saludar. ¿Qué hiciste? Buenos días, respondí con calma. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? Ayer, delante de todos, frente a un funcionario judicial. ¿Tienes idea de lo que hiciste? He presentado una demanda, dije, porque ustedes contrataron un crédito fraudulento a mi nombre. Mamá, todo esto es un malentendido. Natasha, ella no quería, solo falsificó tu firma. Leonid, eso no es un malentendido. Es un delito penal. Hubo una pausa. Escuchaba cómo respiraba pesadamente. ¿De verdad quieres destruir a tu familia? Yo no destruí nada. Fueron ustedes quienes destruyeron esta familia cuando decidieron que mi identidad era solo una herramienta para conseguir un préstamo. ¿Sabes qué? Su voz se volvió gélida. No te ofendas, pero desde hoy, ni yo ni mis hijos queremos volver a verte. Lo lamento, respondí, pero ¿sabes qué es aún peor? Vivir rodeada de personas que creen que eso es normal. Colgó. Me quedé en silencio. Era una sensación extraña. Dolía, sí, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía vergüenza. Ni de mí ni de mis decisiones. Una hora más tarde llamó Raan. ¿Cómo está?, preguntó. Tranquila, respondí. Todo avanza como debe. Después de lo de ayer, Natalia recibió oficialmente los documentos. Ahora tiene 21 días para responder. Si no lo hace, obtendremos una resolución judicial en ausencia. Y si responde, entonces comenzará el juicio. Pero, Vera Vasilievna, tenemos todas las pruebas. La firma, la coartada, la transferencia desde la empresa registrada a nombre de su yerno. El tribunal no necesitará pensarlo demasiado. Y la policía, si el banco no denuncia el fraude, todo quedará en el ámbito civil. Depende de usted si desea iniciar un proceso penal. Por ahora, todo está bajo su control. Después de hablar con Raan salí a hacer unas compras. En la calle, la gente me saludaba como siempre, pero notaba algunas miradas, demasiado largas, demasiado silenciosas. Claro, ya todos lo saben. Es un pueblo pequeño, y lo de anoche no es común. Una madre demandando a su hija. Cada quien ya tendrá su propia versión. Por la tarde, recibí un SMS de Natasha. Hablé con un abogado. Quiero resolver esto sin juicio. Llámame. Pero no la llamé. Al día siguiente, otra llamada, esta vez desde un número desconocido. Vera Vasilievna, buenas tardes. Soy el abogado de Natalia. Queremos proponer un acuerdo extrajudicial. Le escucho. Natalia está dispuesta a asumir el crédito.
transferirlo a su nombre, pagar todos los intereses acumulados y compensarle por el daño moral. A cambio, usted retiraría la demanda y el caso se cerraría discretamente, sin prensa ni escándalos. Guardé silencio unos segundos. Luego dije, que lo envíe por escrito. Yo se lo haré llegar a mi abogada. No estoy dispuesta a hablar directamente. Por supuesto, respondió, con un tono más suave, más precavido. Comprenda que esto podría perjudicar gravemente la carrera de su hija. Ella trabaja con niños, en el área social. Un juicio sería muy inapropiado. ¿Sabe qué es inapropiado? Un crédito a mi nombre, la falsificación de mi firma, y el silencio que vino después. Corté la llamada. No quería venganza, solo quería respeto. Pero, al parecer, sin juicio no lo voy a obtener. Esa misma noche llegó otro mensaje de Natasha. Vas a destruirlo todo. Piénsalo. No lo hagas. Nos pondremos de acuerdo. Por favor, dije, mientras miraba fijamente la pantalla durante varios minutos. Antes de borrar el mensaje, la audiencia judicial fue fijada para el martes a las 10:00 en punto de la mañana. Llegué con antelación, vestida con un sobrio traje azul marino, el cabello recogido y el pasaporte en el bolso. Me acompañaba Raan, serena y segura de sí misma, una persona que en las últimas semanas se había convertido no solo en mi abogada, sino en un verdadero escudo. Natasha llegó 5 minutos antes de que iniciara la sesión, acompañada de su abogada, una mujer joven. Ambiciosa, con una chaqueta clara y un bloc de notas en la mano. Fyodor no estaba. Natasha lucía pálida, diferente, parecía haber adelgazado. Solo su mirada seguía siendo igual de fría, obstinada y herida. No nos saludamos. No había nada que decir. La sala era pequeña. La jueza, una mujer mayor, de porte recto y severo, me transmitió de inmediato la impresión de alguien a quien no hace falta explicarle lo que significa vivir con honestidad. Abrió el expediente, revisó brevemente los documentos y comenzó con una pregunta directa. Señora Caldwell, ¿reconoce usted haber contratado un crédito hipotecario a nombre de su madre sin su consentimiento? La abogada de Natasha se puso de pie de inmediato. Su señoría, sostenemos que el consentimiento fue otorgado verbalmente entre miembros de la familia y que la firma, aunque no fue hecha por la demandante, se realizó con su aprobación. Estuve a punto de ponerme de pie. Eso es falso, dije con firmeza. Nunca di mi consentimiento para ese crédito, ni verbal ni por escrito. Mucho menos pedí la compra de una casa en el lago. La jueza se volvió hacia mí. Señora Stolerova, ¿tiene usted pruebas? Sí, esta es una constancia médica que acredita que el día en que se firmó el contrato estuve en una policlínica desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esta es una pericia caligráfica que demuestra que la firma no es mía. Estos documentos muestran que los pagos se realizaron desde una cuenta registrada a nombre de mi yerno, no mía. Y finalmente, esta es la correspondencia electrónica donde el banco envía el contrato de crédito a mi correo, pero yo supe de su existencia únicamente al recibir una notificación de pago. La jueza asintió. Recibido. Los documentos se adjuntan al expediente. La abogada de Natasha hojeaba los papeles con nerviosismo. Natasha bajó la mirada, y entonces, inesperadamente, la jueza le preguntó: Señora Caldwell, si el crédito fue acordado con su madre, ¿por qué ella no sabía nada del inmueble? ¿De la empresa ni del monto? Hubo una pausa. De pronto, Natasha habló por primera vez. Quería hacerlo todo por mi cuenta. Quería demostrar que yo también podía. Siempre tuve que pedir ayuda. Me cansé de vivir en la sombra. Siempre me dijeron, no arriesgues, no te metas, hazlo todo según las reglas. Pero yo solo quería que Zoe tuviera algo mejor. Nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Entonces usted utilizó deliberadamente los datos personales de su madre? Insistió la jueza. Sí, respondió Natasha, casi en un susurro, pero pensaba pagarlo todo yo misma. La sala guardó silencio. La jueza dejó la pluma a un lado. Bien. La audiencia se aplaza hasta la próxima semana para revisar los materiales adicionales. La parte demandante puede presentar una solicitud para declarar nulo el contrato.
Señora Caldwell, usted tiene derecho a refinanciar el crédito y resarcir los daños de forma voluntaria antes de la próxima sesión. Todos se pusieron de pie. La jueza se retiró. Cuando salí al pasillo, Natasha seguía allí, apoyada contra la pared. Pasé junto a ella sin mirarla. Pero de repente, escuché su voz. Mamá, me detuve. Perdóname. No sé exactamente por qué, pero, perdóname. No le respondí, porque aún no sabía si la había perdonado. Pasó una semana. No hubo llamadas, ni cartas, ni un mamá, hablemos. Solo silencio. El día de la segunda audiencia volví a llegar temprano. Esta vez, sin ansiedad. Solo quería que todo terminara. Natasha volvió a presentarse con su abogada. Fyodor, una vez más, no asistió. La jueza mantenía la misma firmeza que en la primera ocasión. No se anduvo con rodeos. El tribunal determina que el crédito fue otorgado a nombre de la demandante sin su consentimiento por escrito. La firma es falsa, como lo confirma el peritaje. El beneficio financiero fue obtenido por la demandada y su cónyuge. La demandante, una pensionista, no tuvo acceso a la información del crédito. Decisión del tribunal. Se declara nulo el contrato de crédito. Todos los pagos deben ser devueltos al banco por la demandada, Natalia Caldwell, quien además deberá abonar una indemnización por daño moral a la demandante por un monto de 400.000 rublos. Quedó exonerada de cualquier obligación financiera relacionada con este caso. Cuando la jueza concluyó, en la sala reinaba un silencio absoluto. Nadie se movió, ni siquiera yo. Solo sentía cómo algo se aligeraba en mi pecho. Me di la vuelta y salí. No miré atrás. No busqué ninguna mirada. Ya no le debía nada a nadie. Una semana después, llegó la notificación de que la casa sería entregada al banco. La pusieron en venta. Natasha y su hija se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en un barrio antiguo. Zoya me escribió: Abuela, te extraño. ¿Puedo ir a verte el fin de semana? Le respondí: por supuesto, mi amor. Siempre habrá té y pastel esperándote. Y entonces hice algo que, sin duda, nadie esperaba de mí. Compré una casita modesta en las afueras. Pequeña, pero acogedora, jardín, estufa, frambuesas detrás de la cerca. Cuando me mudé, los vecinos me ayudaron a subir las cajas. Un anciano incluso me regaló un samovar. Esa misma noche comprendí que aquello no era una victoria. Era libertad. Libertad de un papel en el que te utilizan. Libertad de tener que perdonar, soportar, comprender. Donde tu firma no es más que una herramienta. Ahora, soy dueña de mi vida. A veces, Natasha todavía escribe. Rara vez. Breve. Yo respondo sin rencor, pero también sin cercanía. Porque la confianza es como una taza. Si se rompe, puedes pegarla, pero nunca volverá a ser la misma. Ayer horneé un pastel. Zoya trajo un dibujo. Abuela y yo en la casita junto al río. Nos tomamos de la mano. Lo colgué en el refrigerador y, de pronto, lo comprendí. Todo lo que necesito, ya lo tengo. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame desde qué país me lees y cuántos años tienes. Seguiremos compartiendo aquí historias reales. No cuentos. Vida.